Tratado sobre la obra de Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. Introducción. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la era moderna, revolucionó el pensamiento filosófico con su obra Crítica de la razón pura publicada en 1781. Esta obra marcó un punto de inflexión en la historia de la filosofía, estableciendo nuevas bases para la epistemología y la metafísica. Kant buscó reconciliar las discrepancias entre el racionalismo y el empirismo, proponiendo que el conocimiento humano es una síntesis de ambas corrientes. A través de su método crítico, Kant exploró los límites y las capacidades de la razón humana, estableciendo un marco que sigue siendo fundamental para la filosofía contemporánea. Contexto histórico y filosófico. En el siglo XVIII, el debate filosófico estaba dominado por dos corrientes principales: el racionalismo, representado por filósofos como Descartes, Leibniz y Spinoza, y el empirismo, defendido por figuras como Locke, Berkeley y Hume. Los racionalistas sostenían que el conocimiento verdadero se deriva de principios a priori, independientes de la experiencia. En contraste, los empiristas afirmaban que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. David Hume, en particular, tuvo una influencia decisiva en Kant. Hume argumentó que nuestra creencia en la causalidad y otras relaciones fundamentales no se basa en la razón, sino en hábitos de pensamiento derivados de la experiencia. Esta postura escéptica despertó a Kant de su sueño dogmático y lo llevó a investigar cómo es posible el conocimiento a priori que, según él, era necesario para fundamentar la ciencia y la moral. La estructura de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura se divide en dos partes principales: la doctrina trascendental de los elementos y la doctrina trascendental del método. La primera parte se subdivide a su vez en la estética trascendental y la lógica trascendental, que incluye la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Estética trascendental. La estética trascendental examina las condiciones a priori de la sensibilidad. Kant sostiene que el espacio y el tiempo son formas a priori de la intuición sensorial. No son características del mundo externo, sino estructuras de nuestra mente que organizan nuestras percepciones. Espacio. Según Kant, el espacio es la forma de la intuición externa. Es la estructura a priori que permite que percibamos los objetos externos como existiendo en un medio tridimensional. El espacio no es algo que exista independientemente de nosotros, sino una condición necesaria para que podamos experimentar objetos externos. Tiempo. El tiempo es la forma de la intuición interna. Es la estructura a priori que organiza nuestras experiencias como secuencias de eventos. Al igual que el espacio, el tiempo no existe independientemente de nosotros, sino que es una condición necesaria para que podamos percibir el cambio y la sucesión. Analítica trascendental. La analítica trascendental se centra en el entendimiento y las categorías, los conceptos a priori que nuestra mente utiliza para interpretar la experiencia. Doctrina de los conceptos. Kant identifica 12 categorías fundamentales del entendimiento, divididas en 4 grupos de 13: cantidad, unidad, pluralidad, totalidad, cualidad, realidad, negación, limitación, relación, inherencia y subsistencia, sustancia y accidente, causalidad y dependencia, causa y efecto, comunidad, acción recíproca, modalidad, posibilidad, existencia, necesidad. Estas categorías no se derivan de la experiencia, sino que son necesarias para estructurar cualquier experiencia posible. Funcionan como reglas que nuestra mente aplica para interpretar los datos sensoriales. Juicios. Kant distingue entre juicios analíticos y sintéticos. Juicios analíticos. El predicado está contenido en el sujeto, por ejemplo, todos los cuerpos son extensos. Juicios sintéticos. El predicado añade algo nuevo al sujeto, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. Además, Kant introduce la noción de juicios sintéticos a priori, que son universales y necesarios, pero también amplían nuestro conocimiento. Un ejemplo es 7 más 5 igual a 12, que es sintético porque el concepto de 12 no está contenido en la suma de 7 y 5, y a priori porque no depende de la experiencia.
Dialéctica trascendental. La dialéctica trascendental examina las ilusiones de la razón y las antinomias que surgen cuando la razón intenta ir más allá de la experiencia posible. Ilusiones de la razón. Kant sostiene que la razón tiene una tendencia natural a intentar conocer lo incondicionado, es decir, buscar explicaciones últimas y absolutas. Esto lleva a la razón a enfrentarse a contradicciones y paradojas. Antinomias. Kant identifica 4 antinomias principales, cada una con una tesis y una antítesis contradictorias. Primera antinomia del espacio y el tiempo. El mundo tiene un comienzo en el tiempo y es finito en el espacio versus. El mundo no tiene un comienzo en el tiempo y es infinito en el espacio. Segunda antinomia de la composición del mundo. Todo en el mundo está compuesto de partes simples versus. Nada en el mundo es simple. Todo es complejo. Tercera antinomia de la causalidad y la libertad. La causalidad conforme a las leyes de la naturaleza no es la única causalidad. Existe también una causalidad por libertad versus. No hay libertad. Todo está determinado por la naturaleza. Cuarta antinomia de la existencia de un ser necesario. Existe un ser absolutamente necesario como causa del mundo versus. No existe ningún ser absolutamente necesario. Todo es contingente. Kant resuelve estas antinomias argumentando que ambas tesis y antítesis son verdaderas desde diferentes puntos de vista, la perspectiva fenoménica del mundo tal como lo experimentamos, y la perspectiva nouménica del mundo en sí mismo, independiente de nuestra experiencia. Doctrina trascendental del método. La doctrina trascendental del método discute cómo debemos usar la razón en la filosofía y establece los límites de lo que podemos conocer. Método crítico. Kant propone un método crítico que no busca descubrir verdades metafísicas absolutas, sino entender las condiciones y límites del conocimiento humano. Este método implica una reflexión sobre cómo conocemos y una crítica de las pretensiones de la razón. Ideas regulativas. Aunque Kant critica los intentos de la metafísica tradicional de conocer lo incondicionado, no niega la importancia de las ideas de la razón. Sostiene que conceptos como el alma, el mundo como totalidad y Dios son ideas regulativas que guían nuestra investigación y nos ayudan a organizar nuestro conocimiento, aunque no puedan ser objeto de conocimiento científico. Implicaciones prácticas y éticas. La crítica de la razón pura tiene importantes implicaciones para la ética, desarrolladas más extensamente en la crítica de la razón práctica. En esta obra posterior, Kant introduce el concepto de imperativo categórico, una ley moral universal que se deriva de la razón pura práctica, autonomía y moralidad. Kant sostiene que la moralidad se basa en la autonomía de la voluntad. Una voluntad autónoma es aquella que se da a sí misma la ley moral, en lugar de ser determinada por impulsos externos o inclinaciones. El imperativo categórico, que formula como obra solo según aquella máxima por la cual puedas al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal, es una expresión de esta autonomía, libertad y necesidad. La libertad es un concepto central en la ética kantiana, aunque en la crítica de la razón pura Kant argumenta que la libertad no puede ser conocida como un hecho del mundo fenoménico, sostiene que es una condición necesaria para la moralidad. La libertad es una idea regulativa que guía la razón práctica y fundamenta la responsabilidad moral. Críticas y reinterpretaciones. Críticas contemporáneas. Desde su publicación, la crítica de la razón pura ha sido objeto de numerosas críticas. Algunos filósofos, como Johann Gottlieb Fichte, consideraron que Kant no fue lo suficientemente radical al subordinar la realidad fenoménica a las estructuras de la mente. Fichte propuso una versión más extrema del idealismo, donde el yo absoluto crea toda la realidad. Otros, como Arthur Schopenhauer, criticaron a Kant por no explicar adecuadamente la relación entre los fenómenos y los noúmenos. Schopenhauer aceptó gran parte del sistema de Kant, pero reinterpretó el noúmeno como la voluntad, una fuerza ciega y fundamental que subyace a todas las apariencias. Influencia en la filosofía moderna. La influencia de Kant en la filosofía moderna es vasta y profunda. La fenomenología,
iniciada por Edmund Husserl, puede verse como una continuación del proyecto kantiano de describir las estructuras esenciales de la experiencia. La filosofía analítica también ha sido influenciada por Kant, especialmente en las áreas de epistemología y filosofía de la mente, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Las otras dos críticas de Kant, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, complementan la crítica de la razón pura y amplían su alcance a la ética y la estética. Crítica de la razón práctica. En esta obra, Kant desarrolla su ética basada en el imperativo categórico y la autonomía de la voluntad. La razón práctica, a diferencia de la razón teórica, se ocupa de la acción y la moralidad. Kant sostiene que la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios son postulados de la razón práctica necesarios para la coherencia del sistema moral. Crítica del juicio. Esta obra explora el ámbito de la estética y la teleología. Kant examina el juicio estético y el juicio teleológico, tratando de cómo juzgamos la belleza y el propósito en la naturaleza. Introduce el concepto de finalidad sin fin, argumentando que el juicio estético se basa en una armonía subjetiva entre las facultades de la imaginación y el entendimiento. Conclusión. La crítica de la razón pura, de Immanuel Kant, es una obra fundamental que redefine la epistemología y la metafísica, estableciendo un marco que sigue siendo influyente en la filosofía contemporánea. Al investigar las condiciones de posibilidad del conocimiento y la experiencia, Kant ofrece una crítica y una alternativa tanto al empirismo como al racionalismo, estableciendo los límites y las capacidades de la razón humana. Su enfoque crítico y su insistencia en la autonomía de la razón han tenido un impacto duradero en la filosofía, la ética y más allá.